Me presento, mi nombre es Micaela Chávez, coordinadora nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Como estudiantes secundarios, nosotros en especial en esta consulta llamamos a votar no. Es una consulta inoficiosa, una consulta mentirosa que el gobierno, en especial en estas dos preguntas de la D y la E, con el arbitraje internacional, nos quitaría la dependencia como país, y en el tema del trabajo por horas, que es precarización de los derechos laborales y es un retroceso en los derechos laborales, en especial para la juventud y en especial también para los estudiantes secundarios. Los estudiantes secundarios exigimos, en esta consulta se va a gastar más de $6.000 millones, exigimos que se cumpla con el presupuesto para la educación. Lo que está estipulado en la Constitución es del 6% del Producto Interno Bruto, y se supone que en este periodo se debe destinar $7.000 millones y solo se destina $3,6 mil millones. Exigimos seguridad para los estudiantes, exigimos un plan de reinserción escolar. Son 200.000 estudiantes desde el 2020 que se han quedado fuera de las instituciones educativas. Exigimos igual que se garantice el ingreso a la universidad. En este periodo, el 62% de los estudiantes se han quedado fuera de las instituciones, al igual que no se ha cumplido con la LOEI que está estipulada, en especial la actualización de los protocolos. Son 21.000 casos desde hace 10 años que se han denunciado y hasta el día de hoy no ha habido resolución alguna de parte del Estado. Exigimos que en esta consulta inoficiosa llamamos a votar no desde parte de los estudiantes secundarios. Bien, como hemos manifestado, después de mantener varias reuniones a nivel nacional, a nivel provincial, con organizaciones, con colectivos juveniles, de campesinos, de indígenas, de estudiantes, de artistas populares, de mujeres, hemos planteado rechazar la consulta popular del presidente Daniel Noboa convocada para este 21 de abril. Consideramos efectivamente que la mayoría de las preguntas pueden resolverse mediante reforma al Código Orgánico Integral Penal. Varias de las preguntas que hablan en materia de seguridad se pueden resolver sin la necesidad de malgastar los recursos de los ecuatorianos, como el problema de la utilización de armamento decomisado, como el problema de la incautación de bienes, como el problema incluso del aumento de penas para delitos como el narcotráfico, como la extorsión. Existen otras preguntas que también llaman la atención y nos ponen a dudar si el verdadero objetivo es combatir al crimen, sobre todo cuando se plantea la militarización de la seguridad del país, y también se establece modificar la Constitución para que sea el ejército quien cumpla labores de seguridad interna. Hemos pasado desde el mes de enero en un estado de emergencia, en un estado de excepción, y sin embargo existen delitos como la extorsión, como el secuestro, que incluso en algunas zonas del país se han quintuplicado. Las bandas criminales siguen mandando en el país, y hasta el día de hoy el Plan Fénix, la política de seguridad, los estados de emergencia no han servido sino para que el gobierno se dé baños de popularidad y también para que se planifiquen y se impulsen medidas económicas que afectan el bolsillo de los sectores populares, como el alza del IVA y como también los anuncios que hay ya de elevar los precios de los combustibles y otras medidas. Respecto a las preguntas que aquí se han planteado, en la pregunta del literal E, consideramos que no se puede aprovechar la situación de desempleo o de empleo precario que afecta a la gran mayoría de la población ecuatoriana, sobre todo a la juventud, para a costa de ello plantear la creación de fuentes de empleo precarias. No es adecuado que, a propósito de que no existe empleo en el Ecuador, hoy se plantee que se va a contratar por horas, con salarios ínfimos, con fórmulas de cálculo que todavía no han sido aclarados, porque la misma ministra primero habla de un salario de $2 aproximadamente y después se refiere ahora a un salario de $7, cuando es evidente que ningún empleador va a optar por pagar más de $7 a una persona por contratarla por horas, cuando puede contratar por un salario de $2.85 a una persona que tenga contrato de 8 horas. Es decir, en esto están jugando con la pobreza, con la desesperación de la juventud y del pueblo. No es cierto tampoco que la ley va a generar de por sí fuentes de empleo. Es decir, sí hay el riesgo de que las empresas opten por despedir a trabajadores que hoy tienen todos los derechos para volver a contratar a empleados con toda la reducción de derechos que implica el contrato por horas. En el Ecuador no es la primera vez que se implementa el contrato por horas. Ya se lo ha hecho y no ha resuelto los problemas de desempleo en el país, y además ha aumentado la brecha económica en el Ecuador. Un salario que no supere los $300 frente a una canasta básica que por efectos del alza del IVA ya está llegando a los $800 es una burla para quienes necesitan trabajar, para quienes aspiran tener en algún momento estabilidad, ahorros, derechos como la jubilación, derechos como la seguridad social. En ese sentido, nosotros creemos que lo que se debe hacer es invertir adecuadamente para que existan fuentes de empleo digno para la juventud y para el pueblo ecuatoriano. Por eso ya vamos a votar no en esta pregunta. Y respecto al tema del arbitraje internacional, de los 34 procesos que ha enfrentado el país de arbitraje internacional por desacuerdo con empresas que han incumplido, que han contaminado y hasta que han estado involucradas en casos de corrupción, todos los casos el Ecuador ha perdido. No hemos ganado frente a ningún caso de arbitraje internacional, y eso hasta ahora al Ecuador le ha costado más de $30.000 millones. Y están pendientes casos por más de $24.000 millones, en la cual inclusive tendríamos que terminarle pagando a empresas contaminadoras como Chevron o a empresas corruptas como la propia Odebrecht, que le han puesto juicios al Ecuador por el tema del incumplimiento de los contratos. En ese sentido, la venta de la soberanía
el robarle los recursos al pueblo ecuatoriano para pagarles a empresas que han incumplido y empresas que incluso han afectado derechos como el derecho a la naturaleza, como el derecho al buen vivir de comunidades que incluso están hoy afectadas a su salud. Nosotros creemos que primero no tiene nada que ver con el tema de la seguridad, que supuestamente es la esencia de esta consulta, y segundo resulta un acto de entreguismo de un gobierno que representa los intereses de los ricos y poderosos en este país. Por eso llamamos al pueblo ecuatoriano a rechazar específicamente las preguntas D y E, y también a pensar bien respecto a las demás preguntas, porque como están concebidas, no solucionan los problemas que afectan al pueblo ecuatoriano. No sé si hay alguna pregunta, alguna... Si bien estamos ya a pocos días de este plebiscito que lleva adelante el gobierno nacional, ¿cómo van a manejarse ustedes durante estos días que aún hay como dar un pronunciamiento acerca de las posturas? Bien, nuestra campaña ha sido en territorio. Hemos acudido a los colegios, a las universidades, a las comunidades, a los barrios populares. Hemos estado debatiendo directamente. También estamos haciendo uso de las redes sociales. Hoy llamamos a la unidad del movimiento indígena, de las organizaciones de trabajadores, que también se han pronunciado todo este tiempo a favor del tema de rechazar la consulta del gobierno. Nosotros creemos que es momento de la unidad de los sectores populares para frenar el proyecto neoliberal, que ya en los hechos está demostrando que lo que pretende es llenar los bolsillos de los ricos y afectar los bolsillos de los pobres. Por eso nosotros vamos a continuar una intensa campaña en estos días. Todas las organizaciones que estamos aquí hemos programado recorridos de medios de comunicación, recorridos en varias ciudades, estamos haciendo asambleas a nivel territorial y también vamos a insistir hasta el último día en que el pueblo le diga no a la consulta mañosa, porque exigimos verdadera seguridad, exigimos respeto a la soberanía y los recursos y exigimos empleo digno para la juventud y para el pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes creen que pueden revertir las encuestas que señalan que más del 50-60% de los ecuatorianos estarían a favor de sí? Sí, en primer lugar, debemos decir nosotros, todas las encuestas tienen su sesgo. En segundo lugar, es evidente que el gobierno inclusive ha tenido que aprovechar este tema de la invasión a la Embajada de México un poco para revertir esta tendencia que se venía afirmando durante todas estas semanas. El gobierno tiene claro, y las encuestas también lo dicen, sobre todo la pregunta D y la pregunta E son preguntas que están perdiendo cada vez más el favor popular. No está nada dicho. Aquí nosotros estamos claros que el pueblo ecuatoriano tendrá la capacidad de discernir, si bien es cierto la gente tiene la preocupación objetiva de la inseguridad, también no es menos cierto que el pueblo sí mira con preocupación cómo no se cumplen las promesas de campaña, cómo el desempleo aumenta, cómo incluso hoy se empieza a imponer el proyecto minero afectando a las comunidades campesinas, y en ese sentido también las propias encuestadoras han dicho que las preguntas en las que más posible es que gane el no son precisamente en las que se habla del arbitraje internacional y del tema laboral. En todo caso, en estos días que nos queda de campaña vamos a redoblar esfuerzos porque el pueblo ecuatoriano sí es capaz también de decidir más allá de la propaganda, más allá de los cartones y más allá de la farra. Queríamos darle paso también al compañero presidente nacional de la FEUE que acaba de incorporarse para que por favor le podamos escuchar. Muy buenos días a los medios de comunicación y al pueblo ecuatoriano. Esta consulta inoficiosa no resuelve los problemas de las universidades, de la educación superior pública ni de los pueblos del Ecuador. El trabajo por horas significa flexibilización laboral, regresión en derechos, explotación laboral moderna y además esta pregunta le ve a la juventud como mano de obra barata. Además, al reverso, en los anexos se expresa que es una hoja en blanco, así como están acostumbrados los empleadores para ellos poner las reglas. Es decir, el ministerio definirá cuánto valdrán las horas y todo lo que tiene que ver con el trabajo por horas. Y ya sabemos cuál es la característica de este gobierno, que ha sido servil al Fondo Monetario, que ha sido servil a los empresarios y que le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Pero también el arbitraje internacional no es más que generar una dependencia mayor del Fondo Monetario Internacional, darle prioridad a las transnacionales, y de darse paso a esta pregunta sería una afectación de más de 50.000 millones de dólares para el Estado. Es decir, el arbitraje internacional violenta nuestra soberanía y le da prioridad a las empresas extranjeras. Esta consulta inoficiosa, además, tiene preguntas que se hubieran resuelto en la Asamblea. Y eso lo tenemos claro. Es un gasto de 60 millones de dólares que tenían que haber sido invertidos en la educación. A este gobierno indolente no le ha bastado con alzar el IVA, no le ha bastado con recortar el presupuesto. Ahora intenta quitar los derechos laborales del pueblo ecuatoriano. Y como FEUE, como organizaciones juveniles, le decimos no a esta consulta inoficiosa, no a Noboa
y no a los intentos de seguir vulnerando los derechos de los sectores populares, sociales e históricamente vulnerados del país. Muchas gracias. Nelly, de ser el caso que gane la consulta popular este domingo, ¿cuáles serían las acciones que usted plantearía como universitarios y también como secundarios? Allí viene el tema de la inconstitucionalidad, en el tema del trabajo por horas, porque recordemos que es una regresión de derechos. Y nosotros no solo iremos desde el plano jurídico, sino que vamos a principalizar el accionar en las calles, plantones y acciones para hacer retroceder los intereses, no solo de Noboa, sino de los empresarios y los banqueros del país que siguen acumulando riqueza a costa del trabajo de miles de obreros, de campesinos, de la clase obrera de nuestro país. Y en esa perspectiva, la FEWE estará en las calles defendiendo los derechos válidos de los trabajadores, defendiendo los derechos válidos del pueblo ecuatoriano. En esa perspectiva, la FEWE se ha caracterizado no solo por defender a los estudiantes, sino que también somos parte del Frente Popular, en la que confluyen 14 organizaciones, entre ellas de trabajadores. Vamos a realizar un proceso unitario en defensa de los derechos adquiridos por décadas en nuestro país y también a nivel internacional, a través de la lucha y también en perspectiva de que son derechos universales que no tienen que ser violentados y vulnerados por un gobierno indolente como el de Daniel Noboa.